Bien, pues si os parece vamos a continuar con esta segunda parte del taller. Os voy a recordar, igual mientras se incorporan los últimos compañeros, las cosillas que tenéis pendientes de entregar para conseguir lo que como os comentaba al principio, los créditos ECTS. Y para los que habéis entrado un poquito más tarde. De nuevo, como os comentaba, es obligatoria la asistencia al taller. Voy a pasar la hojita de las firmas, ¿vale? Entonces, es muy importante que todos los que hayáis asistido lo rellenéis. También, como os comentaba al principio, al entrar en vuestro espacio en Moodle, tendréis que rellenar un cuestionario, una actividad, responder a la encuesta que, como os ha comentado Oriol, la hicisteis al principio, pero ahora hay que hacerla de nuevo al final para ver un poco esa comparativa. Y por último, el plan de identidad digital, que dedicaremos unos 10 minutos al final para explicaros un poco en qué consiste, aunque es muy sencillo, porque las instrucciones, al igual que en la actividad que hemos hecho antes, tenéis una hoja con las instrucciones y una ficha para completarlo. De nuevo, recordad la fecha, una fecha muy importante, que es el 6 de abril, que tenéis una vez que concluye este taller para entregar y hacer todas esas actividades. De nuevo recuerdo, 2 de abril para entregar el plan de identidad digital y a partir del 3 para corregir a 2 compañeros. De nuevo os digo que hasta que no, tanto en la entrega como la corrección de los compañeros, no se considera la actividad superada, ¿vale? Al finalizar también el taller a la 1, os tenéis que pasar por aquí porque os vamos a entregar el certificado de asistencia. Y en la documentación que os hemos entregado, en la carpetita esta amarilla, tenéis una encuesta, pero esa es para nosotros, para el Gabinete de Teleeducación, que es una encuesta de satisfacción en las que veréis, son preguntas relacionadas, pues bueno, la dinámica del taller, la organización, que os agradecemos que nos entreguéis porque nos ayuda a mejorar este tipo de actividades y este tipo de iniciativas. Y bueno, yo creo que de igual manera saludar a los que nos están siguiendo, que como ha comentado Oriol, pues siguen ahí unos 20 y pico personas que siguen conectadas, también han seguido conectadas a lo largo del descanso, o sea que deben de estar muy contentas con todos nosotros de lo que están aprendiendo con vosotros y con nosotros. De nuevo, igual participar en las redes, en Facebook y en Twitter, os recuerdo el hashtag que es #IDUPM, ¿vale? Y ya bueno, pues vamos a comenzar con la segunda parte. Sí, dime. Sí, claro, por supuesto. Sí. Espera un segundito que te vamos a pasar porque aquí nos oímos, pero los que están escuchando a través de internet, si no tenemos micro no nos oyen. ¿Se escucha? Sí. Que, Oriol, te quería preguntar con respecto a una de las últimas cosas que comentabas, eso de que nos tenemos que cuidar un poco de que la empresa que nos tiene contratada sea consciente que nosotros estamos, digamos, abiertos a otras ofertas de empleo o estuviésemos buscando otro empleo. Entonces, ¿cuál sería, desde tu punto de vista, qué consejos nos puedes dar para mantener ese equilibrio entre, pues, puedo estar en mi empresa contratado contento, pero evidentemente siempre abierto a otras ofertas que quizás sean mejores que la que tengo? Pues es que yo más que eso, es que claro, hemos cambiado la forma de trabajar en la red, ¿vale? Entonces, somos más colaborativos, entonces yo sinceramente, yo ahora mismo no es que esté buscando trabajo ni esté abierto, pero estoy en todos los sitios, estoy en LinkedIn, pero ¿estoy en LinkedIn porque busco trabajo? No, estoy en LinkedIn porque busco contactos profesionales que me ayudan a crecer como profesional en mi empresa. Con lo cual, me ayudan en ciertos aspectos. Uno cuando está trabajando, pues de golpe un día dice, ostras, es que no sé hacer esto, o no. Y como ingeniero ya veréis que es que nos tenemos que buscar las mañas. Y muchas veces hay cosas que es que en nuestra empresa no se sabe hacer, o simplemente no se sabe hacer en general. Entonces tienes que buscarte la vida como puedas. Entonces, simplemente es tener la red totalmente abierta a contactos profesionales. Entonces, yo daría ese enfoque. Otra cosa es que el hecho de tú tener toda tu información en abierto y esos contactos te den lugar a otras actividades profesionales futuras y tú estés abierto a posibilidades. Pero realmente no es que lo estés buscando. Entonces, yo creo que esa actividad, mantener ese contacto con otras empresas y todo eso, realmente beneficia tanto a la empresa como a ti. No sé si te he contestado o... Ahora con LinkedIn yo creo que lo vamos a ver más claro, porque, bueno,
siempre está ahí un poco la duda si poner ese hashtag busco empleo también, que es muy llamativo, pero lo vamos a ver más claramente, yo creo, al ver cómo sacar el mayor rendimiento al perfil en relación a lo que decía Oriol. Expongo todo lo que hago, aunque pongo que trabajo actualmente aquí, pero eso, por lo menos a nosotros, en nuestra experiencia, no ha significado que no contacten con nosotros, sino que por privado nos han escrito muchísimo y nos han ofrecido otras cosas. Pero bueno, luego si quieres seguimos, o si no, al final seguimos también incluso debatiendo con otras experiencias que ya han podido tener los compañeros. Bien, pues como os comentaba, en esta segunda parte vamos a centrarnos sobre todo en LinkedIn. Esta parte no es, por supuesto, un taller específico de cómo rellenar nuestro perfil ni cómo darnos de alta, porque yo supongo que eso, bueno, que muchos tendréis, pero es muy sencillo e intuitivo. ¿Quiénes de vosotros no conocéis LinkedIn? Vale, nada. No que no tengáis perfil, que no lo conozcáis. Vale. De los que, supongo, claro, los demás, si lo conocéis. ¿Quiénes tenéis perfil? ¿Vale? Y de los que tenéis perfil, ¿quiénes de forma habitual me refiero 1 o 2 veces por semana, interactuáis, o sea, hacéis algún tipo de intervención en esa red social? Bien sea aceptando a contactos, pidiendo contactos, haciendo una entrada a un post, haciendo eco de algo. ¿Cuántos lo hacéis de manera habitual? Pues perfecto, vale, pues entonces fenomenal, porque lo que vamos a contar aquí, pues como os decía, no es un taller, sino que me voy a ir deteniendo diferentes puntos de cómo sacar el máximo rendimiento a esta red social y sobre todo de cara a un mayor posicionamiento. Bien, ¿por qué hemos elegido LinkedIn? Bueno, hay muchas redes sociales, bien, pero en el taller en el que estamos, que es dedicado a la identidad digital y sobre todo enfocada a la identidad digital profesional y académica, pues la red social por excelencia es LinkedIn a día de hoy. No significa que cuando lleguemos a la edición número 18 del taller, pues no sea sobre esta red social, porque sabéis que esto de un día para otro cambia. De hecho, al final, por eso ponía al principio LinkedIn y algo más, porque os contaré algunas sorpresillas finales de, pues bueno, cómo ha ido evolucionando esto en otras redes, el tema, como os decía, profesional y académico, y porque también os voy a hablar de otras redes sociales profesionales en otros países que también son punteras, por si os pudiera interesar. Bien, como os decía, elegir LinkedIn primero por lo que os comentaba, por la relevancia. ¿Y en qué nos basamos? Pues como veis, en los datos. Hay a día de hoy más de 530 millones de usuarios en esta red, 10 millones de usuarios concretamente en España, 7 millones de compañías y 6 millones de trabajos ofertados. ¿Esto qué significa? Pues todo esto, trasladarlo a millones de oportunidades. Cada contacto, cada compañía, cada vínculo, cada trabajo es una oportunidad que nos puede surgir o que podemos aprovechar. No solo este es el motivo, como os decía, sino aparte también elegir esta red es porque cuando Google da prioridad a sus búsquedas a esta herramienta. Es decir, no es lo mismo que vosotros estéis con un perfil en otra red social profesional, sino que siempre va a dar este posicionamiento primero a LinkedIn. Por lo tanto, también es una opción por la que nos hemos decantado. O sea, un motivo por el que nos hemos decantado. Bien, ¿qué más os quería decir? Lo principal, pertenecer a esta red social. Bueno, yo os recomendaría que estuvierais sí o sí, los que no tenéis perfil, pero todo un poco por lo que comentaba, sobre todo la primera parte, Oriol. Porque, como decimos nosotros siempre en estos talleres, puede que no estés y no quieras estar en ninguna red, pero vas a estar. O sea, entonces, ¿qué mejor que seas tú el que dirija o el que controle esta identidad digital? Como si estamos en LinkedIn, cuando nos busquen vamos a estar en los primeros lugares y si encima tenemos un buen perfil, pues van a ver qué trabajos hacemos y nos va a venir pues, mucho mejor, como os decía. El objetivo de estar, pues yo los he clasificado en dos tipos, por regla general, de perfiles que solemos encontrar en los contactos que pertenecen a esta red. Por un lado, lo que llamo yo los perfiles que son más pasivos, pero que esto no significa que sea malo. Eso lo aconsejo para, insisto, el que no tenga o solamente por el hecho de aparecer. ¿Qué significa esto? Pues son usuarios que tienen un perfil, completan todos los campos de ese perfil,
pues con todos los datos que se solicitan y demás, pero están ahí. O sea, es decir, no entran y actualizan, no vuelven a hacer nada, pero sí están ahí. Lo positivo, pues bueno, algo muy importante, como os decía, cuando son buscados en Google, pues siempre prima esta referencia y siempre pueden encontrar información relacionada con esos usuarios. Lo ideal es tener un perfil activo. ¿Qué significa esto? Pues lo que en relación a las preguntas que os hacía al principio, es un tipo de usuario que aparte de tener su perfil completo, participa de una forma muy activa y constante. No significa que siempre haya que publicar cosas, si no hay cosas interesantes relacionadas con nuestro campo de trabajo que creamos relevantes, no hay por qué publicarlas, pero simplemente mantenerlo actualizado cuando entramos y nos han pedido un contacto, aceptarlo, dar las gracias, cuando de vez en cuando nosotros, por supuesto, luego lo contaré, pedir contacto con todas las personas relacionadas con nuestro campo de trabajo, con influencers en de nuevo, en nuestra área de interés. Todo eso es mantener el perfil activo. Por supuesto, siempre que hagamos un curso, siempre que hagamos un proyecto, cualquier cosa nueva que aportar, tiene que estar publicado y actualizado, porque, pues como os comentaba, es mucho más interesante ver que eso está activo y que esa persona actualiza toda la información. Sí. Ah, que no va. Vale. Vale. ¿Sonia? Vale. Sí. Una pregunta. ¿El LinkedIn conviene hacer filtro con la gente que aceptas o es mejor tener cuanto más contactos mejor? Voy a repetir la pregunta porque para los que nos están escuchando, no, pero la repito y entonces nos han preguntado si conviene hacer filtro con las personas que nos piden. Es decir, por ejemplo, entiendo de esta manera que si, por ejemplo, son personas que no tienen que ver con nuestro campo de trabajo o no las conocemos de nada, yo, ahora lo iréis viendo a lo largo de mi exposición, pero yo, esto es totalmente mi punto de vista, yo acepto a todos. A ver, a no ser que, cuidado, a no ser que sea un perfil que pensemos que puede ser falso, o algo raro en ese aspecto que pueda ser un troll o alguna cosa así, pero yo soy de partidaria de que no sabes dónde vas a tener la oportunidad. Pero me pasa, como decía Oriol, trasladarlo a la vida real. Nunca se sabe, esta persona, a lo mejor con esa persona no vas a colaborar nunca, pero esa persona puede tener un contacto que a través de él te va a ver a ti y sí vas a conseguir una oportunidad. Entonces, yo siempre soy partidaria de, a ver, igual es como todo, a lo mejor hombre, es preferible que la mayoría de tus contactos sean relacionados con tu área de trabajo o tus áreas de interés, lógicamente porque son los que van a conectar más contigo. Pero yo soy de la opinión, o sea, siempre que la mayoría sean de tu campo, pero yo, insisto, nunca sabes de dónde va a estar la oportunidad, pero como siempre eso luego son cosas subjetivas que cada uno, porque a lo mejor luego aceptas a todo el mundo, tienes millones de usuarios, bueno, solo pueden ser 50.000, pero que tienes ahí y luego resulta que no son ninguno que tengan nada que ver contigo, con lo cual pues a lo mejor no es contraproducente. Lo primero que os recomiendo, aunque ya tenéis muchos perfiles, si de hecho lo queréis tener abierto ahora para cosas que vayamos a ir haciendo, porque me voy a ir deteniendo en diferentes aspectos, antes de rellenar el perfil os recomiendo que hagáis un inventario de vuestra vida académica y profesional. En una hoja, en un Word, donde queráis, un inventario que lo tengáis siempre actualizado, donde lo queráis tener, con todo, desde un curso que hicisteis de manipulador de alimentos hasta la titulación, la licenciatura, la ingeniería, todo, que tengáis con todos los datos, dónde, cómo, cuándo, en fin, toda esa información. ¿Por qué? Porque a la hora de completar luego el perfil o de tener un perfil, digamos, más atractivo y más vistoso y que tenga un mayor posicionamiento, os va a ayudar y ya veréis luego cómo os lo voy contando. Como os decía, un inventario previo de toda esta biografía que tenéis. Bien, ¿qué más cosas? Vamos a ir, como os decía, nos vamos a ir deteniendo en diferentes aspectos a mejorar. La imagen, la foto. Sobre esto también ha habido, ya cada vez menos, pero ha habido mucha controversia. Recomendaciones. La fotografía, siempre tenéis que poner una fotografía, o sea, una imagen. Tiene que ser una imagen nítida, que no estemos borrosos. No tiene que ser, vamos, aquí hay fotos muy bonitas, pero igual, la de la parte superior derecha,
pues hay 3 personas muy bonitas, a lo mejor, pero LinkedIn no es el lugar adecuado para esta foto. Para empezar, no saben si eres el señor o eres la señora y tampoco pinta nada la familia. Esta foto a lo mejor es más para un grupo de Facebook que tienes para tu familia. Parecen cosas, yo siempre digo, parecen cosas muy obvias, pero es que de verdad que todavía seguimos encontrando cada perfil que, bueno, que da lugar a confusión. El objeto de que la imagen sea nítida y esté bien enfocada, y como os digo, que se nos reconozca es esa, o sea, que cuando tú vas a un congreso o vayas a hablar con alguien, a nosotros nos ha pasado que simplemente como os decía, que os reconozcan, que sepáis que sois vosotros, el que es el ingeniero de tal y hace este trabajo o hace el otro. Es para que te identifiquen rápidamente y asocien, al fin y al cabo es crear tu imagen, tu marca personal, tanto con tu imagen, y luego ahora veremos con el nombre que también hay cosillas que decir, es ir generando esto. Como os decía, la del centro también es muy bonita, es muy artística, pero igual parece que hay 3 personas y luego, pues bueno, confeti, purpurina, fantasía total, pero igual, ¿quién eres tú? Si yo insisto, voy a un sitio, no me van a reconocer. La de abajo igual, 2 personas, en fin, la chica de arriba, pues bueno, sí, se la ve bien, se la ve nítida. Igual, con esto hay como todas excepciones. Si a lo mejor te dedicas al mundo de la moda, eres modelo o el mundo de la imagen, pues a lo mejor la de arriba sí que es adecuada para tu perfil, porque claro, pues lo que quieres mostrar, pues sí, ¿veis desde ahí? Vale. Entonces, como os decía, cuidado con estas cosas. Hay personas que no ponen foto, ¿eso qué mensajes está dando? Pues 2 y ninguno positivo. Uno es que tienes algo que ocultar, esta persona no tiene foto, uy, qué raro. Ese es uno de los mensajes, y otro que tampoco es bueno, que es, bueno, no tiene fotografía, tiene el nombre, tiene el cargo, pero entonces, ¿qué pasa? Pues que piensan que todavía estás elaborando tu perfil, que no lo has completado del todo, que estás elaborándolo, con lo cual, pues bueno, puede que un día vuelvan otra vez a ti para pedirte contacto, pero a lo mejor no, y esa oportunidad ya la has perdido. Por lo tanto, la fotografía, como os decía, que se os reconozca, que sea nítida y que, bueno, que tenga preferiblemente una buena calidad. El nombre del perfil, otra cosa que parece muy obvia, bueno, pues yo pongo mi nombre y mi apellido. Bueno, pues aquí, como consejo, todo enfocado, insisto, a que creéis una marca personal, lo comentaba antes Oriol. Si tienes la gran suerte de que tienes un nombre poco común y un apellido poco común o de manera conjunta, pues bueno, estupendo, porque siempre se te va a relacionar con ese nombre. Pero, por ejemplo, os cuento mi caso, yo soy Ana Alegría Blázquez. Si yo pongo en mi perfil Ana Blázquez, hay 8 millones, bueno, no sé si 8 millones, me lo estoy inventando la cifra, perdona, pero bueno, un montón de gente que se llama Ana Blázquez. Si yo pongo Alegría Blázquez en Google, aparezco yo en primer lugar. Entonces, ¿qué os aconsejo? Pues mirad, esta es una estadística que saqué del Instituto Nacional de Estadística el año pasado. En España, como veis, si te llamas Mari Carmen y además te apellidas García, pues tienes la enorme suerte que, pues mirad la cantidad de personas que se llaman igual, con lo cual, si pones en tu perfil María del Carmen García, pues puede haber, pues imaginaos todas las que puede haber ahí en LinkedIn o en Google. ¿Qué os aconsejo? Pues que juguéis con, bueno, primero lo que hemos hecho antes, buscar vuestro nombre y apellido. Si tenéis la suerte que os diferenciáis, pues no hay ningún problema. Pero si no, jugad con, o incluso vuestro segundo apellido, o acortar el nombre, por ejemplo, José María López, pues a lo mejor puedes poner JM López, y si el tercer apellido es un poco diferente, utilizarlo también. Si a lo mejor te llamas María del Carmen García, pero el tercer apellido igual es poco común, a lo mejor todo seguido, también creas esa marca. Hay muchos usuarios que optan pues por lo que se llama un nick o un nombre así, pues bueno, hay muchos influencers que conocéis, pues no sé si conocéis a Licerea o a Dulceida, o a muchos que crean, como os digo, acortan ese nombre o hacen un juego de palabras. Como os decía, igual, esto como os digo, con la fotografía son cosas que os vamos recomendando porque hemos visto que dan resultado y que pues, los que están más posicionados y estudiando este tema son las cosas que mayormente aconsejan, pero como os digo, luego al final es vuestra decisión personal. Pero, insisto, para posicionamiento, para búsqueda, os aconsejo que os diferenciéis y os creéis vuestra propia marca personal. Si tenéis un nombre y un apellido común, pues esa suerte, o sea, poco común, esa suerte que tenéis, porque os van a buscar enseguida.
El titular profesional, que es lo que sabéis que viene a continuación debajo de la fotografía y el nombre. Si tenéis una carrera o vuestra trayectoria académica y laboral, esto da igual, pues no hay ningún problema. Pues he estudiado Derecho, voy a ser abogado, me voy a dedicar a eso, todos mis estudios, todos mis artículos van relacionados con esos. Vale, pues entonces está claro que pondré, pues no sé, Antonio Torres, abogado, en no sé dónde. Pero, ¿qué ocurre? Hay perfiles que no son tan fáciles. Pongo mi ejemplo también, que es el que lógicamente más conozco. Yo estudié, me licencié en Geografía. Después hice, porque yo todo mi objetivo era dedicarme a la enseñanza pues de cualquier nivel, desde infantil a secundaria. Entonces estudié Geografía para ser profesora de secundaria. Hice el CAP. Después hice de forma paralela maestra de educación primaria, pero luego, por circunstancias de la vida, siempre he trabajado en el tema del e-learning y siempre me he dedicado, soy técnico en e-learning, desde que empecé a trabajar. Me encantó, seguí por este camino. Entonces, mi titulación es enfocada para un camino, digamos, y toda mi experiencia profesional y todos los trabajos que he hecho y todos los proyectos están relacionados con otra cosa. Tiene conexión porque es también educativo y es en enseñanza superior, pero ¿cómo conjugo eso? Bueno, pues en este caso yo me voy a centrar en mi perfil, pone técnico en e-learning. ¿Por qué? Porque en el fondo es a lo que yo quiero proyectar y a lo que me quiero dedicar. Entonces, como os decía, el titular profesional tiene que ser exactamente, si sois ingenieros y queréis dedicaros a la ingeniería, tiene que aparecer ingeniero de esto, o abogado, o panadero. A lo mejor soy licenciado en Bellas Artes, pero realmente todo quiero enfocarlo a la panadería porque quiero ser empresario, mi negocio, pues no, tengo que poner titular esa palabra, ¿vale? O sea, esto es muy importante. ¿Veis? Lo que os decía, aunque vuestra carrera haya enfocado a otra cosa, tiene que ser siempre con el objetivo ese que queréis, de a lo que os queréis dedicar y a lo que queréis proyectar todo vuestro trabajo y vuestros esfuerzos. Bien, el extracto. El extracto es la parte más difícil y más complicada del perfil y la que o no aparece en la mayoría de los usuarios o ahí cada uno ha puesto lo que le ha parecido. En el extracto, bueno, he puesto unas dos frases aquí, tenéis que hacer soñar a vuestra audiencia y seducir a vuestros contactos, ahí es nada. ¿Cómo? Pues os voy a dar unas pautas de cómo hacerlo. No tiene que tener, como os digo, es el equivalente, para que os hagáis una idea, el extracto es un equivalente a la carta de presentación tradicional, que se hacía cuando se escribía para pues, ofrecerte para una empresa, para una colaboración y demás. Pero tiene que ser una carta de presentación universal, por decirlo de alguna manera. ¿Por qué? Pues porque cuando tú haces una carta de presentación para una empresa, pues siempre va enfocada o va adaptada a ese puesto o a esa oportunidad. Pero en este caso, no, tiene que ser una carta, digamos, de presentación al mundo. Por lo tanto, cuidado con esto. Insisto, redactar siempre en primera persona. ¿Por qué? Porque sois vosotros los que os estáis describiendo y lo que estáis diciendo que sois, que habéis conseguido, vuestros intereses y todo. No pongáis, pues, fulanito de, Pedro López ha sido, pero vamos a ver si soy yo el que estoy escribiendo y yo me estoy presentando a ti. Tienes que hablar, insisto, en primera persona. Yo he hecho, yo he dicho, he conseguido, soy de esta manera, soy de esta otra. Bien. Deben aparecer lo que os decía, no solo un poco la historia de lo que habéis estudiado y de lo que os vais a dedicar, sino las competencias y destrezas. Es decir, y un poco intentar evitar lo típico que siempre se pone, me encanta trabajar en grupo, tal. Bueno, insisto, para eso también es lo que os decía al principio de tener un inventario académico y profesional, porque ahí podéis ver un poco el histórico y os ayudará a rellenar el extracto, pero además hacer una lluvia de ideas antes de escribir el extracto con todas vuestras cualidades. Imaginaos cómo os veis como trabajadores y como estudiantes y apuntar todos esos puntos fuertes que vosotros consideréis que tenéis. Insisto, si a vosotros no se... y por supuesto no hay que mentir, si no os gusta trabajar en grupo, no lo pongáis. A ver, no vais a poner, no me gusta, odio trabajar en el grupo, odio a la gente, les mataría a todos. No, pero lógicamente no lo pones. De hecho, a lo mejor
resulta que están buscando a una persona para estar en un despacho que tiene que estar sola haciendo un determinado trabajo y precisamente buscan a eso, un perfil que esté encantado con trabajar solo y sin relacionándose lo básico, ¿no? Pero por eso nunca se sabe, como os decía, no hay que mentir, pero por supuesto vuestros puntos fuertes pues hay que destacarlos. Ahora os enseñaré el mío. Si sois personas empáticas, si os encanta pues eso, el trato con el público, es decir, toda esa serie de cosas que sepáis que son, como os digo, verdad y que os definen. De nuevo, igual, valores y motivaciones, pues igual siempre pues, un poco con frases de futuro, o como os decía, mi motivación es aspirar a esto, al otro. Ahora, como os digo, lo veréis con el ejemplo. Insisto, no más de 3-4 párrafos. Y palabras clave. Las palabras clave, los keywords, son las palabras clave que tienen que aparecer a lo largo de todo el perfil. Tienen que estar en el titular profesional, en el extracto y después en todo el tiempo. Como os decía, si sois panaderos o queréis dedicaros a la panadería, tiene que aparecer en el titular, en el extracto como 3 o 4 veces y a lo largo de todo el perfil como unas 15. O sea que luego con el F5 hacer la búsqueda y buscar todas esas palabras clave, la palabra clave que habéis seleccionado. Mirad, os pongo de ejemplo, hay muchos mejores, pero bueno, un poco que me costó mucho hacerlo. Como os decía, yo lo tenía muy complicado porque estudié una cosa, me dedico a otra, luego hago otras, entonces quería justificar o para aquellas personas que vieran mi perfil, explicarles el porqué de estudiar una cosa y hacer otra, entonces yo tenía que explicarlo de esta manera. Imaginaos, por poneros un ejemplo, que habéis estado 5 años en otro país y habéis trabajado o no, o habéis estado estudiando otra cosa, o porque vuestra familia se trasladó. Pues de igual manera, eso lo podéis aprovechar para vuestro extracto y vuestro beneficio y poner, pues soy una persona aventurera que me encanta pues, viajar, de hecho pasé 5 años en este país, me encantó la cultura, aprendí a valorar, o sea, imaginaos, por eso os comentaba antes la importancia de esa biografía, esa reflexión y previa antes de ponernos a escribir. Esto, como os decía, es un poco la justificación de por qué estudio una cosa y luego me dedico a otra, y luego, como os comentaba, hacer una lluvia de ideas con vuestras características o vuestros puntos fuertes. Yo puse, pues, como veis, pues creatividad, empatía, en fin, una serie de cosas, pero que, insisto, que yo me veo, o sea, que son verdad y demás. Como os decía, si no me gusta trabajar en equipo, pues no lo pondría. Y bueno, y poco más, como os decía, como veis, 4 párrafos, nada más, esto y esto. Podéis cotillar, o sea, mi perfil es Alegría BS, pero bueno, que, insisto, para esto lo mejor es que veáis muchos perfiles y cojáis lo mejor de cada uno, pero sobre todo, por supuesto, la reflexión personal y lo que a vosotros os identifique. Bien, voy a ver cómo voy de tiempo. Vale, voy bien. Vale, la experiencia. Vale, pues es muy importante aquí. Por supuesto diréis, bueno, pues es que la experiencia es lo que es, tendré que poner lo que he hecho, los años, la empresa y demás. Bien, pues sí, pero no, eso está muy bien, pero eso sin nada más no sirve de nada. Os quería poner un ejemplo con mi perfil. Tenéis que redactar, porque hoy en día ya no se busca solo, o no se buscan perfiles, quiero un abogado, punto, quiero un ingeniero de tal, ya está. No, quiero un perfil de una persona que sepa hacer esto o sepa hacer lo otro, ya no lo que tenga, sino que me sepa resolver este problema o resolver este trabajo. Entonces, ¿yo cómo lo sé? Pues cómo lo sé si esa persona cuenta que sabe hacer, pues no es lo mismo que me ponga el título. Con el título yo no sé exactamente en qué es especialista y en qué no. Os voy a poner, para que poneros un ejemplo. Vale. Se ve bien más o menos, ¿no? Vale. Como veis, yo he puesto en la experiencia a lo que me dedico, ¿vale? Y donde estoy ahora mismo. Pero después detallo, punto por punto, por lo menos una selección de las cosas que hago, los cursos que doy, las conferencias que hago, las cosas que organizo, los informes, en fin,
todas esas cosas. ¿Por qué? Porque si una persona quiere contactar conmigo, puede saber, vale, esta persona trabaja en la UPM y estoy técnico en e-learning, pero técnicos en e-learning hay a patadas y vete tú a saber, puede ser desde una persona que gestiona un LMS, un Moodle, una plataforma, o puede ser muchas cosas. Entonces yo detallo lo que sé hacer. Y ya no solo lo detallo, sino que además, que es lo más interesante, tengo documentación que lo acredita en vídeo, en presentaciones y en cualquier tipo, o en artículos, aquí debajo. Entonces, aquí, bueno, en este caso es esto. Tengo una serie de vídeos, una serie de presentaciones, los enlaces a eso que digo que sé hacer. Por lo tanto, si yo digo que doy una conferencia sobre o redes sociales o sobre realidad aumentada, doy un curso, aquí tenéis el curso y lo podéis ver. Aquí tenéis la presentación, como decía Oriol, participamos en un MOOC del Ministerio de Educación, que estábamos los dos, yo pongo el enlace a ese MOOC, a ese curso online. ¿Por qué? Porque yo digo que lo doy, pero toma, aquí lo tienes, puedes entrar y me puedes ver, porque estoy en vídeo y ves lo que cuento y lo que hago, y puedes entrar y ver todos los artículos y todas las cosas que he escrito. Con lo cual, lo que os digo, en la experiencia ya no es tan importante solo el hecho, como os decía, del titular, sino rellenarlo con lo importante, con el contenido, porque el que nos busque quiere alguien que sepa hacer esto o lo otro, no solo un título, ¿vale? Vuelvo hacia atrás. Otra cosa importante de la que me quería detener, ahora ya que estoy en el perfil. Cuando nosotros, no sé si a lo mejor lo sabéis, cuando nos damos de alta en LinkedIn, nos aparece una URL por defecto, una URL que es, bueno, que viene número, o sea, una cifra alfanumérica al final. Esto tenéis que cambiarlo, si no lo tenéis cambiado, desde ya. De igual manera para el posicionamiento. ¿Y dónde se cambia? Os lo digo. Los que si lo tenéis podéis entrar a ello. ¿Veis? Aquí, bien, en el perfil, os vais a vuestro perfil y veis donde pone editar URL y perfil público. ¿Sí? ¿Habéis llegado? O vuelvo al principio. Os logueáis. Y aquí, donde aparece yo, vais a ver perfil. Desde la aplicación creo que no. No porque lo he intentado varias veces y no. ¿Vale? Y aquí vais a editar URL y perfil público. ¿Bien? ¿Habéis llegado hasta aquí? ¿Más o menos? Entrar por la web, o sea, por la versión web. ¿Sí? ¿Ya más o menos? Bueno, sería aquí, ¿veis? Personaliza la URL para tu perfil. Si dais al lapicero, desde donde está la barrita que parpadea, hacia atrás, eso por supuesto no lo podéis cambiar porque es de LinkedIn, pero de ahí hacia adelante, ¿qué es lo que tenéis que poner? Vuestro nombre, apellido y la famosa palabra clave. O vuestro nick, lo que hayáis elegido para el inicio. En mi caso, por ejemplo, Alegría Blázquez y Learning. Y Learning es mi palabra clave para englobarlo todo. ¿Entendéis un poco lo que os quiero decir? Sí. Sí. Mira, te digo cómo he llegado. Entras y te logueas, ¿vale? Y en principio debes de estar aquí. ¿Sí? Te vas donde pone yo, lo despliegas y te vas a ver perfil. ¿Vale? En la parte superior derecha te aparece editar URL y perfil público. Y si pinchas, tienes la opción, con el lapicerito, ¿vale?, de modificar esa URL. Porque el que no la haya modificado tendrá, como os digo, un montón de números y letras que dan por defecto. Entonces, como os decía, aquí tenéis que poner todo seguido, vuestro nombre, apellido y, como os digo, esa famosa palabra clave. Pues Antonio Requejo, ingeniero teleco, por ejemplo. ¿Por qué? Siempre por lo mismo que hablábamos antes, para ese posicionamiento. Cuando te busquen, es más fácil que te encuentren teniendo
esta URL que no una URL alfanumérica indescifrable. También porque cada vez más en las tarjetas de visita, aparte de usarse los códigos QR y demás, aparece, no es lo mismo poner un enlace, como os digo, de esta manera que uno, pues cuidado con tu nombre y esa palabra. Para integrarlo, si tenéis un blog, una página web, pues no tiene nada que ver. Entonces, como os decía, pero sobre todo para que os busquen. Vale. Lo que os comentaba, ¿hasta aquí más o menos? ¿Bien? Sí. Pues sí, esa es otra pregunta que nos suelen... nos acaban de preguntar si recomendamos hacer el perfil en inglés. Sabéis que existe la opción también aquí, que es muy sencillo, que te lo hace él solo, en diferentes idiomas. Ahora sí no os lo enseño. Tienes la posibilidad de cambiar el perfil, que haga una réplica en diferentes idiomas. Cuidado, hace la réplica, pero del contenido estándar. Luego tú tienes que entrar a modificar porque las traducciones y demás, tienes que ir rellenando tú tus campos personales y traducirlos. Si lo hacemos o no, pues todo dependerá, como os decía al principio, qué objetivo tenemos. Yo al principio, cuando empecé a usar LinkedIn hace 1000 años, pues, sí, en inglés, pero yo pensaba, pero si yo quiero trabajar aquí, a ver, quiero enfocarme a este sector, mi nivel de inglés de momento es ahí, pues bueno, un nivel medio o bajo, pues estoy dando igual. Si alguien me va a buscar, no voy a poder responder a eso, quiero decir, porque estoy dando un perfil en inglés que yo luego no lo voy a saber defender. Sin embargo, si tus objetivos profesionales o académicos es colaborar o trabajar con gente de habla inglesa, de otro lengua, o alemán, o las otras posibilidades que te ofrece LinkedIn, por supuesto te digo que sí, directamente sí. Todo es el objetivo que tú quieras y a qué público te quieres dirigir. Si crees que si te da igual y te da igual trabajar en un país de fuera del nuestro o aquí, pues lo que hablamos, si crees que te va a abrir más puertas, adelante. Todo es un poco como te decía, si resulta que no, porque quieres trabajar aquí, no quieres viajar a ningún lado, tampoco quieres una colaboración, o sea, digamos, y lo insisto, no te sabes defender en esa lengua, pues luego ¿cómo te vas a contactar? Entonces a lo mejor puede ser hasta contraproducente, porque luego no te vas a saber defender y dices, pues tienes todo el perfil en inglés y resulta que luego ni sabes hablar inglés, ni vas a trabajar, ni vas a trabajar aquí con nosotros, ni colaborar como lo hacemos, ¿no? Entonces, eso en función de tus necesidades. Más cosillas, como os decía, en la experiencia, eso es lo que os quería decir, simplemente cuidarlo y poner todo eso. En educación, lo mismo, bueno, esto es muy sencillo, completar igual. También, si habéis sido los mejores de vuestra promoción, si tenéis un proyecto muy interesante de fin de carrera, por supuesto que queráis compartir, igual. No es lo mismo que tú pongas que seas ingeniero de esto o de lo otro, o tengas esta profesión, o arquitecto, o lo que tú seas, que si encima cojo y te lo pongo. Y mira, es que he hecho esto, es que estos planos son míos, es que pues no sé, esta obra la he hecho yo. Pues ya esa persona que te va a contactar está viendo lo que tú sabes hacer, no solo porque lo digas o porque tengas la titulación. Otro punto importante, las aptitudes y valoraciones. No sé si esto, los que tenéis perfil lo tenéis más o menos completo, ¿las tenéis? ¿Lo habéis completado, tal? Vale. Bien, esto son en definitiva palabras que definen, como bien dice, definen nuestro trabajo o nuestros estudios. Entonces, son, como de nuevo, palabras clave, un listado de palabras clave. Máximo ahora nos deja poner 50 valoraciones y, como os decía, esto, en que no sé yo un poco por dónde va a acabar, porque al principio le daban mucha importancia en LinkedIn, tenía un gran peso, pero veo que con el tiempo, ahora ya lo han reducido, solo se ven unas poquitas. Si quieres ver más, tienes que dar al más y hacer un desplegable. ¿Y por qué? Pues yo me temo, pues porque lo de las valoraciones, como siempre digo, tiene mucho sentido si la persona que nos está valorando tiene conocimiento de lo que te ha valorado. Si resulta que todas las valoraciones que tienes
son de tu familia, de tu padre, de tu madre, de tus amigos o de gente que no ha trabajado contigo nunca ni te conoce, pues no tiene sentido, o sea, esas valoraciones no son válidas. Sin embargo, lo importante es que esas valoraciones sean de gente importante de ese área de trabajo o de área de estudio, o puede ser de un compañero, pero porque es muy válido, porque si ha hecho un proyecto contigo y lo ha hecho del mismo tema, sabe que tú controlas, te ha dado al +1 y sabe que tú controlas de eso, con lo cual por lo tanto esa valoración sí es interesante, sí tiene peso. Es decir, las valoraciones, tanto que hagáis como que os hagan, tienen que ser de gente experta en lo que, o que conozca lo que te está valorando, porque si no, al contrario, el efecto es negativo, ¿vale? Y esto ya, como os digo, no sé un poco por dónde va a ir tirando en LinkedIn, porque al final yo muchas veces tengo valoraciones de gente que no conozco de nada y digo, bueno, quiero pensar, bueno, ha visto mis vídeos, ha visto mis artículos y pues ha pensado que sé hacerlo, pero siempre me queda la duda, los que han trabajado conmigo no. O ahora, por ejemplo, imaginaos, vosotros os metéis en nuestro perfil, ¿vale? Y nos valoráis si tenemos identidad digital o profesor o docente, pues sabéis que efectivamente nosotros damos clase y sabemos de este tema. Cuando acabéis, nosotros también os lo podemos validar a vosotros. Cuando os corrijamos todas las actividades, ya podemos valorar que efectivamente vosotros sabéis de este tema y tenéis esa aptitud. Eso también es interesante. Por lo tanto, pero bueno, lo que os digo, pues hay que hacerlo con cuidado y bueno, pues ya os digo que no sé un poco en qué acabará la cosa, porque al final se ha ido un poco de madre y cada uno da valoraciones a quien le parece. Con las recomendaciones pasa lo mismo. Es importante que os recomienden personas de igual manera que han trabajado contigo y que pongan algo de peso, pues es jefes vuestros, es compañeros de proyecto, personas, como os digo, relacionadas con, pues bueno, pues que os conozcan y que os puedan recomendar de verdad, y vosotros igual, no recomendar por recomendar a gente que, insisto, no conocéis o, bueno, supongo que no lo haríais, pero porque sea un amigo y demás. Insisto, si es compañero, amigo, pero trabaja con él, o sea, y puedes dar una razón de peso, sí, si no, tampoco tiene valor. Los logros son otro de los apartados en los que aparecen cursos, publicaciones, proyectos, idiomas. Lo mismo, bueno, los cursos ya sabemos lo que son, hay que simplemente completarlo, las publicaciones, aquí todos los artículos que hagáis, si tenéis un blog, si tenéis, como os decía, pues eso, publicaciones interesantes o hacéis libros, todo esto tiene cabida en este lugar. Los proyectos, por ejemplo, igual, los de fin de carrera, los de fin de, pues bueno, si tenéis una tesis o todas aquellas cosas, o proyectos incluso que vayáis a emprender, voy a hacer esta promoción o este edificio, pues todo esto iría aquí. En los idiomas, lo mismo igual, sobre todo sinceridad y poner, pues bueno, efectivamente lo que controléis. En intereses, es muy importante también que en los intereses sigáis a gente, como os decía, relacionada con vuestro área de, pues bueno, de lo que os vais a enfocar. Sigáis, muy importante, que sigáis a gente importante, influencers de vuestro campo, gente importante, arquitectos, ingenieros, de todas esas áreas que vosotros consideráis estudiosos y que siempre os mencionan en la carrera de gurús, los famosos gurús que son muy relevantes en todos los campos. Localizarlos, buscarlos y pedirles ese contacto, ¿vale? Porque eso es primordial. Empresas, todas las empresas relacionadas igual que os interesen de lo que estáis haciendo y de lo que podáis buscar. Las organizaciones también relacionadas con eso, o sea, siempre es, en el fondo es extender vuestra red para tener mayor número de oportunidades, y con las universidades también, sobre todo específicas de vuestro área de trabajo. Para resumir o cosas así, antes de que si queréis hacerme más preguntillas al respecto, muy importante lo que os decía, las palabras clave. Tenéis que comprobar que por lo menos en el perfil aparecen como 10 o 15 veces esa palabra clave que vosotros detectéis, si es e-learning, si es ingeniero o si es arquitecto. Una vez que hayáis completado el perfil, haced esa búsqueda y contabilizarlas. Como os comentaba, tenéis que intentar, si queréis lograr vuestro objetivo, ser unos usuarios activos.
No podéis rellenar el perfil y ya no entrar más. ¿Por qué? Porque si alguien entra y ve que desde hace un montón de tiempo no has publicado nada, no has hecho nada, pues va a pensar que no estás activo y que no estás disponible. Aunque sea entrar, como os digo, una vez o dos a la semana, simplemente para, como os decía, aceptar esas peticiones, incluso no me ha pedido nadie, da igual, para pedir a 2 o 3 personas o 2 o 3 empresas que os acepten, hacer esa búsqueda y pedir, porque luego esto se retroalimenta, cuanto más gente pidáis, más os piden a vosotros, porque se encuentra más fácilmente. Si tú no tienes contactos, nadie va a llegar a ti, con lo cual, como os decía, una búsqueda que, como decía Oriol, tampoco lleva tanto tiempo, es hacer un clic, te metes, buscas dentro, pones en tu campo palabras clave y pedir a varias personas. También poner artículos de interés, compartir, como decía, hay que ser generoso y compartir todos estos artículos o novedades de los campos en los que trabajéis, también compartirlo. Si además, porque ya eso sería estupendo, pertenecer a grupos de trabajo que hay, LinkedIn tiene grupos específicos de diferentes temáticas. Si podéis entrar en ellos, pedir permiso o hacer incluso vosotros alguno, porque estaréis al día de todas las novedades que os puedan interesar, ¿vale? De todas esas novedades relacionadas con la materia o lo que estáis estudiando. Como veis, bueno, en la red de contactos como máximo se pueden tener 30.000 y lo ideal para que vuestro perfil empiece a ser eficaz es tener a partir de 500, o sea que ya podéis mirarlo y si no, empezar a pedir como locos, bueno, a ver, como locos tampoco sin abusar, pero como os decía, con pedir de vez en cuando alguno interesante, sobre todo los más importantes de vuestro campo, mejor. De nuevo, continua actualización, como os decía un poco antes, sírvete de los gurús, ya no tan solo para rellenar vuestro perfil, sino para gente interesante, importante y puntera en de vuestros intereses. Absorbe información de ellos, públicala, compártela. En definitiva, como os decía, hay que conectar siempre, como os decía, compartir y comunicarte con los demás. De verdad que nosotros nos lo decimos por nuestra experiencia, de verdad que funciona y nos llegan muchísimas ofertas y muchas nos interesan y otras muchas no, pero a través de los mensajes privados de LinkedIn nos llegan muchas posibilidades de colaboración y como en relación a la pregunta que hacías antes, yo tengo puesto donde trabajo y pongo hasta la actualidad, yo estoy aquí, pero aún así me llegan colaboraciones y me llegan un montón de cosas y como me llegan te escriben por privado, pues eso es algo que queda para ti, tú puedes contestar, siempre recomiendo amablemente, pues mira, no me interesa, aunque sea la petición más descabellada, porque mira, me estoy acordando ayer cuando me comentaste el de Argentina, que te había visto en un curso y quería, bueno, voy a hablar con el gobierno de Argentina para ver si puede costearte tu viaje para que vengas a darnos clases, señor profesor, porque, bueno, pues son muy así, hablando, pues, como se dice, con mucha cortesía y demás, y bueno, pues hombre, al final, pues dices, pues, pero agradecer siempre, agradecer y ser educados, como lo que me dice Oriol, como seríais en la vida real, pues bueno, no me voy pues bueno, nunca se sabe, ¿vale? Pues me vas contando el proyecto, si me interesa, o si no, pues mira, amablemente, pues en este momento, pues por motivos de agenda no lo puedo atender, o bueno, en fin, pero que, como os decía, es muy importante estar y compartir y, bueno, y estar activo y que de verdad que hay muchas oportunidades porque es el lugar ahora mismo donde los profesionales y las personas que buscan a alguien van a rastrear. Los reclutadores de gente, de recursos humanos, es el primer sitio, de los primeros sitios donde acuden. Y como os decía, si tenéis además todo vuestro perfil con toda la información documentada, no solo un listado frío de cosas, sino todo lo que sabéis hacer, las oportunidades se multiplican muchísimo. Porque además siempre que nos escriben es, he visto que has hecho esto. No es, necesito un ingeniero de telecomunicaciones. A ver, si luego además, ¿no? Pero he visto que sabes hacer esto. Por eso, a pesar de lo que os ha costado, os está costando estudiar todo, demostradlo, porque tenéis muchas cosas, y por eso os decía, y sabéis hacer muchas cosas, pero tenéis que mostrarlas para que sepan lo que sabéis hacer. Como os decía antes, no queríamos solo que fuera un monográfico de LinkedIn. Quería deciros también, y eso va en relación a la pregunta que comentábamos antes del perfil en inglés, bueno, en este caso en alemán. Si resulta que yo he visto que donde más oportunidades tengo, ofertas de trabajo, es en Alemania, pues no solo tengo que estar en LinkedIn, tengo que estar
en esta red social, en Ching. ¿Por qué? Pues porque es la que mayor número de empresas y usuarios alemanes van a buscar gente. Tiene 9 millones de usuarios, como veis, también en Austria y Suiza, pero sobre todo de Alemania, ¿vale? Entonces, si os interesa buscar trabajo en estos países, esta es otra vez apuntadla en la que tenéis que estar. El contenido es muy similar y las pautas que os he dado, en el fondo, os sirven para todas las redes, porque al final son espacios donde rellenar información, pero lo interesante es cómo rellenarla. Lo que te va a diferenciar de otro es cómo lo muestres y cómo te vendas. Si quieres trabajar en Francia, Viadeo es tu red, ¿vale? Tiene 65 millones de usuarios y de igual manera, funciona de la misma manera, contactar, 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 compartir y contar el currículum académico y profesional. En España, pues esta tiene cada vez más aceptación. Además que he visto, al igual que LinkedIn, casi siempre pues es más ingeniería, informática, como más perfiles de este tipo. En Vivib hay mucho tipo de perfiles, como os decía, albañiles, panaderos, o sea, sectores de todo tipo de cualquier sector. Esta es una red española, es muy curiosa, si tenéis la posibilidad de cotillarla o daros de alta, ha hecho pues eso, como ha querido hacer una similitud de las abejas trabajadoras, todos los trabajadores, y es todo como una red, un panel, y como os decía, y todos los que formamos parte de esa red somos trabajadores, abejas. Tienen 9 millones de usuarios, que no es un número nada despreciable, y como os decía, es muy interesante también si queréis centraros en trabajo en España. La apariencia es prácticamente calcada a LinkedIn. La diferencia es que se llama así y está en amarillo, como los panales de las abejas, pero es igual, muy interesante, ¿vale? Entonces también, para que tuvierais, como os digo, otras opciones. Bien, ¿cómo voy? Me sobra, vale. Vale, y ahora os voy a proponer, como os decía, porque os decía al principio, LinkedIn y algunas cosillas más. Vale, pues esto es como un experimento que he visto, pero para daros también otra visión. Os hemos dicho toda la primera parte, que ha sido con Oriol, os ha contado la importancia de estar en la red, en las diferentes redes sociales. Nos hemos centrado en LinkedIn, otras redes profesionales, pero queríamos plantearos esta cuestión. ¿Y si usamos otras redes sociales no profesionales y las adaptamos a nuestros logros académicos y profesionales? Bueno, luego si queréis debatimos sobre esto. Bueno, es debatible. Como yo os decía, en LinkedIn hay que estar sí o sí, porque es de donde te van a ir a buscar. Pero a mí me surgió otra cuestión. Si resulta que yo en Instagram, que es lo que más utilizo, por ejemplo, tengo una cantidad de millones de usuarios que me siguen y a los que llego muchísimo, ¿por qué no voy a poner mi currículum ahí? Por ejemplo. Como os decía, ¿y cómo lo hago? Porque claro, LinkedIn pues tiene unas opciones, tiene unas casillas y tiene el formato como Vivi o como Ching, como cualquier otra, está preparado para eso. Pero Instagram son fotografías, son imágenes y hashtag, o sea, punto, no hay nada más. Pero claro, ¿qué me ofrece? Rapidez, inmediatez y creatividad. Y como os decía, tengo un montón de usuarios. En LinkedIn tengo 4, 2 son de mi familia y otros 2 ni siquiera tienen foto, o sea, qué desastre. Bueno, pues voy a aprovechar, porque insisto, todo se trata de abrir oportunidades. Pues aquí os voy a poner 2 ejemplos de cómo lo han hecho. En este caso, David Mas, que es diseñador gráfico, podéis entrar en si tenéis Instagram o seguirle en ese perfil, pues lo ha solucionado de esta manera. Ha cogido ha cogido diferentes fondos y ha diseñado palabras clave que ha añadido para definir y solo os he cogido las 6 primeras, si veis, pues viene a continuación, viene desarrollando con esas palabras, pues hago esto, soy diseñador gráfico, este es mi nombre, tal, va poniendo todo su currículum. Eso unido a los hashtags, porque como os decía, Instagram, que son imágenes y hashtag relacionados con empleo, busco trabajo, en este caso almohadilla diseñador gráfico,
pues ha conseguido o va consiguiendo poco a poco que el número de seguidores, y en su campo además es más fácil que le contacten por aquí, probablemente tenga LinkedIn, pero es otra manera, y esto se llama el Instagram Vitae, lo llaman Instagram Vitae, de hacerlo de otra manera. En este caso, como os decía, es un fondo y son palabras. Otro Instagram Vitae, pues Alberto García, es técnico especialista en electricidad y electrónica de telecomunicaciones, podéis seguirle en ese usuario, y en este caso ha utilizado, de nuevo como os decía, las imágenes unidas con palabras clave relacionadas con lo que está buscando para completar su perfil. ¿Veis? Busco trabajo, busco job, imágenes de componentes, soldando componentes, todo relacionado con herramientas de su profesión. Insisto, solo he puesto las 6 primeras, todo lo demás tiene, pues, como en el caso anterior, varios. Y los hashtags, como os decía, como veis en la descripción debajo del usuario, pues veis almohadilla electricidad, almohadilla electrónica, almohadilla telecomunicaciones. ¿Por qué? Los hashtags son etiquetas, son filtrados, para aquellas personas que quieran hacer ese filtro y buscarlo, directamente lleguen a ti. Si tú no haces esas etiquetas, no van a llegar a ti. Una que funciona mucho, y por supuesto también quería deciros, y muy importante, siempre, como os decía, LinkedIn por excelencia, poner todos esos hashtags, pero luego dejar un trocito para poner el enlace a vuestro LinkedIn. ¿Por qué? Porque claro, en este caso Instagram es para lo que es, como os decía, imágenes, hashtag, pero tú no puedes redactar y poner vínculos, poner artículos, pero da igual porque yo lo pongo en la descripción del usuario, con lo cual, al que le guste esto y sepa que yo soy Alberto y estoy buscando trabajo y sé hacer estas cosas, pero quiero llegar más allá, voy a pinchar en su LinkedIn y voy a ver en profundidad toda su formación y toda su experiencia. Como os decía, ¿por qué no? Es otra opción. ¿Y por qué no en Twitter? ¿Por qué no hacemos también en Twitter que nuestro Twitter sea profesional? Pues es otra opción. Lo mismo, si yo no tengo Instagram o lo tengo de otra manera, o insisto, y tengo un montón de seguidores precisamente en Twitter, pues lo voy a utilizar. Voy a aprovecharme de esa audiencia que tengo, de esos posibles clientes potenciales. ¿Cómo lo hago? Pues como veis, de esta manera. ¿Veis? A través de hashtag. ¿Por qué? Porque Twitter, pues como ya sabéis, tiene 280 caracteres y es lo que permite. De nuevo, hashtag, como veis ahí, pues con lo que soy, ingeniero mecánico, delineante, administrativo, las aptitudes, como veis, y las habilidades, logros profesionales, y después los hashtags muy importantes, estos que aparecen ahí, que os pongo ahí, son fundamentales para hacer el filtrado. O sea, si lo vais a hacer en vuestro Twitter, no puede faltar el hashtag almohadilla empleo, almohadilla job day, y bueno, luego por supuesto almohadilla vuestra profesión, abogado, ingeniero, y Tuisume, porque al igual que el de antes se llama Instagram Vitae, este se llama Tuisume, que viene de tweet y de resume, de la palabra, de unir ambas palabras. Y como veis, en este trocito tan pequeño está diciendo que busca trabajo y lo que es, y como siempre luego, como en el caso de Instagram, en este caso está cortado la URL a LinkedIn. El LinkedIn tiene que ser el de base, pero luego la red social, lo que nuestra imaginación nos dé o lo que queramos hacer nosotros. ¿Veis? Aquí os quiero poner 2 ejemplos. Este es de Luis García también, que lo ha utilizado. Y este, ¿no tenía otro? Ah, tenía otro ejemplo. Vale. Y ya por último os quería hablar del videocurrículum. Este es muy antiguo, ya seguro que habéis visto muchos y demás, pero igual quería, pues lo que hablamos, daros un abanico de posibilidades y de opciones para que luego vosotros elijáis lo que mejor se adapte a lo que estáis buscando. Es como todo, como os decía, todo va en función de vuestros objetivos y de vuestra imaginación, en definitiva. De nuevo deciros que que LinkedIn es la que queríamos contaros con más detenimiento porque es la de referencia y yo creo que lo que comentamos tenéis que estar porque es a la que van a ir a buscaros, pero después queríamos daros este abanico de posibilidades
que, en fin, en función de lo que vuestra imaginación, os voy a mandar después luego a través de Twitter y a través de tal, más ejemplos de video currículum porque los hay muy graciosos y muy originales. Este lo he puesto así porque también es uno de los más originales, pero simplemente con un vídeo en el que os presentéis y contéis vuestra vida académica y laboral, pues serviría. Porque también la manera, igual, está dando muchos mensajes. Es que aquí no solo se cuenta lo que eres, sino cómo te expresas, esa creatividad, incluso la edición del vídeo, o sea, otras destrezas que están manifiestas al utilizar otro tipo de redes. ¿Qué opináis? ¿Qué opináis sobre estas últimas redes? Yo tengo un poco la pregunta de ¿en qué contexto está bien o es apropiado un videocurrículum? Porque, o sea, por ejemplo, mi compañera de piso estudia periodismo y estuvo 2 semanas grabando su videocurrículum y le quedó chulísimo y la cogieron en una agencia de publicidad buenísima y ella encantada y nos decía, pero haced lo mismo. Claro, en mi piso somos todos ingenieros. Y claro, pues no sé, yo no me veo yendo, yo qué sé, a Acciona con un videocurrículum de, mira, contrátame, que claro. timelapse más chulo he hecho. Pues es lo que un poco hablábamos también antes. A lo mejor eso es lo que te diferencia del resto. A ver, todo eso tienes que sopesar tú un poco una cosa con la otra. A lo mejor este tipo de vídeo, a lo mejor no. Pero como comentaba antes Oriol, me voy a lanzar y me voy a hacer una ponencia y me han pedido un currículum, pero les voy a mandar que es diferente. La valoración así es muy difícil de saber, pero yo siempre pienso que la diferenciación positiva siempre es la mejor. A ver, no caer en el ridículo o en hacer, no sé cómo decirte, algo, pues eso, pues que no, que falte respeto, cosas así, por supuesto que no. Pero cuando tú haces algo que es creativo, es diferente, por ejemplo, que te decía, el Instagram Vitae, por ejemplo, no es un video currículum como este es más así, más como de cachondeo, pero bueno, pero que seguro que, espero que el muchacho haya tenido suerte. Pero el otro no es tan invasivo a lo mejor, pero sin embargo, ¿qué mensajes estás dando? Aparte de lo que eres en LinkedIn, que ya lo estás poniendo el enlace, pues que manejas otras redes sociales, otro tipo de lenguaje digital, imágenes, que estás editando imágenes, que estás haciendo, o sea, creatividad y otros mensajes, insisto, que ya es un valor añadido a lo que tú ya tienes y a lo mejor tienen otros. O sea, yo creo que siempre, a ver, es todo, o sea, todo tienes que valorarlo un poco igual. También te digo, o sea, vuelvo un poco al examen de conciencia o al ser sincero con uno mismo. Si yo, ante la cámara, doy fatal, me pongo súper nervioso, voy a parecer, bueno, iba a decir, esta se está grabando, así que no voy a decir una cosa políticamente incorrecta, pero estoy súper recto y no me muevo para nada, me expreso fatal, pues mira, no lo hagas, o sea, haz el LinkedIn y ya está. O sea, tienes lo que os decía, tenéis que explotar todas vuestras virtudes y todas esas capacidades y destrezas que tenéis. Si os comunicáis de lujo, dais a cámara genial, encima tenéis ese sentido del humor que atrae, pues a lo mejor te diferencia o te abre una oportunidad, si no, mejor que no. O sea, yo creo que es un poco valorarlo. Pero esto no sería más un elemento de quiz, no estás contando tu currículum. No, en este caso no, en este caso quería ponerlo un poco para provocar, no quería poneros otro, de todas formas, lo que os he dicho que os voy a mandar después hay de todo tipo, porque los más normales, o sea, normales por decir una manera, es que simplemente sales con un fondo, un croma o un fondo que he editado por ti después con algún programilla de estos como el Movie Maker o algún rollo de estos y nada, y simplemente sales y pues cuentas, mola, pues soy no sé quién, tal, y ya está. Eso es un poco lo más neutro, pero pues bueno, sí que esto es provocador. De hecho os voy a mandar varios así muy chulos y originales que son más provocadores, pero como os decía, todo un poco adaptado a lo que vosotros queráis. Porque igual pues a lo mejor dicen, no, es que a mí no me interesa esto, o lo que te digo, grabas esto y sale un churro, porque pues es que eso pues es que mira, no tengo gracia y es que se me da fatal y pues, no, para que te perjudique no, para eso ya te dirán otros que no o lo que sea. Es un poco eso, valorarlo y en lo que se sientas cómodo y tengas más público, y el LinkedIn seguro que sí, o sea, ahí sí, porque lo que os decía es dónde van a buscar primero. Si aportas más, pues bueno, y no tiene, a ver, que no hay que hacerlo todo,
No tienes que tener videocurrículum, Instagram Vitae, Tuisume, tengo que estar en todo. Bueno, no, en lo que estés cómodo, en lo que te sientas bien, en lo que tengas más seguidores y sobre todo mantenerlo y cuidarlo, porque al final es lo que te da tu imagen. ¿Queréis haceros alguna preguntilla más de alguna otra cosa también? Sí. Bien que hace distinción entre certificaciones y cursos, pero realmente la mayor parte de los cursos, seminarios, talleres, MOOCs y demás, te generan un certificado de asistencia o de superación. Entonces, la diferencia. Efectivamente, todo este tipo de cursos, talleres y demás, ¿se deberían incluir en certificaciones o en cursos? En cursos. El apartado de cursos no te deja adjuntar un certificado de veracidad de la información. Todo eso en cursos. Certificaciones, te voy a poner ejemplos de lo que podría ser. Por ejemplo, un certificado eso estaría a lo mejor en ideas, pero para que lo veas, por ejemplo, si tienes un certificado de armas o una licencia de armas, un certificado de manipulador de alimentos, por ejemplo, un certificado que te habilite para ciertas cosas, ¿sabes? Tenía aquí yo algún ejemplo más, o licencias que tengas específicas de algo, como te decía, son certificaciones más específicas. Tenía por aquí... Proyectos o idiomas o manipulador de alimentos, entiendo las certificaciones, pero sí. ¿Cómo la persona que está viendo mi perfil sabe que yo, por ejemplo, los cursos, si yo pongo, he realizado un taller de identidad digital, ¿cómo comprueba la veracidad de eso? O he realizado un módulo, no sé qué, he asistido a un curso de introducción a la... Es que en el apartado, como dices tú, de cursos te limita mucho. Claro. Yo lo que suelo poner, por ejemplo, si lo que dices tú, si quiero, imagínate, como en este caso, como esto, aparte de emitirse en directo, está grabado, luego vosotros podéis coger ese enlace y publicarlo donde queráis, para decir que habéis estado aquí, por ejemplo. Claro, en cursos no, pero por ejemplo, yo lo suelo hacer la trampa, por ejemplo, que eso es una carencia que yo también he detectado porque me interesa también mucho poner, como dices tú, ese certificado, aunque sea en un Word, ese documento, un PDF o un documento. Exacto. Yo intento ponerlo en otro apartado o en la formación académica o en otro lado que sí que me permita poner el enlace. Intento hacer como esa trampa, pero de momento... El apartado es no, certificaciones, como te decía, mira, tengo aquí, certificado, por ejemplo, de transportista, de manipulador de alimentos, que te lo he comentado antes, un instalador autorizado de los que tienen la autoridad para certificar, como digo, pues una instalación eléctrica de una casa y demás. Este tipo como de certificados más específicos, pero como te digo, de cursos y de este tipo de formaciones sería en cursos. Solo nos queda posibilidad de nombrarlo, yo meto el texto que puedo, meto con fecha, intento colar lo que puedo, pero sí que he hecho en falta, y eso sí que es una carencia, echar el enlace, poder poner el enlace, y no te lo permite. ¿Pueda comprobar que es eso? Yo puedo decir que empiezo a hacer claro. cursos y no sé Sí. qué, me estoy inventando. Yo los más importantes, los de más peso, aunque no es el lugar, como tú dices, lo meto en certificaciones o lo meto en mi experiencia laboral o en mi experiencia académica, que como me deja meter todos los enlaces que quiero, pues lo meto. No es el lugar, pero... ¿Dónde meto taller de identidad digital? Pues yo lo metería en cursos, taller de identidad digital, UPM, tantas horas y ya está. Sí. Claro, sobre esto. Tendrás que valorar también, a ver, es que hay certificados, seamos realistas, este certificado, a ver, solo dice que has estado aquí. Quiero decir, ¿realmente tú crees que te está certificando que eres un experto en identidad digital? No, o un certificado de un... ¿Cómo dar una imagen que tú te has preocupado por ejemplo, cuidar tu imagen digital? Por ejemplo, en este caso. Pero para eso... O si haces un MOOC, te has preocupado por interesarte en un tema específico. ¿Pero es un certificado realmente de valor? Esa es la pregunta que tú tienes que hacer, entonces... Realmente más que certificado de valor es certificado de que esa información es veraz. Pero tampoco es veraz, porque tú has hecho un MOOC y lo puede haber hecho tu hermana. Claro, pero el certificado de asistencia tiene que llevar tu nombre.
No, pero tiene tu nombre, pero lo puede haber hecho tu hermana, te quiero decir. Tú tienes que pensar qué certificados realmente tienen un valor el que vea tu MOOC, que le subas un certificado, seguramente vas a ver lo que es un MOOC, con lo cual vas a ver que ese certificado lo puedes haber hecho tú de cualquier manera. Además, yo he hecho un MOOC y me lo he hecho en 5 minutos y he obtenido el certificado. Quiero decir que realmente uno sabe qué valor tiene. Entonces, como no tiene casi un valor de certificación real, salvo que hagas uno de Coursera, que hayas hecho un examen presencial, todo eso, entonces en el fondo tiene el mismo valor que no adjuntes el certificado a que lo adjuntes, digo en esos casos concretos, con lo cual yo creo que es sencillo. Ya digo, en este caso, o cursos así que, ya te digo, ese tipo, lo metería en cursos. Que nos dé lugar a poner el título, la fecha, entre paréntesis quién lo organiza, porque yo le meto toda esa información, yo meto el título, las horas y quién lo organiza. Yo también he detectado que muchas veces se me queda cojo, pero cuando, como dice Oriol, veo que es un certificado de peso, o sea, ya no solo una serie de cursos, intento ponerlo en otro lado en el que me busco un poco las mañas, en el que me deje meterle ese vídeo o meterle esa presentación, porque imagínate que has dado, pues eso, una ponencia de tal. Bueno, pues eso, pues yo lo meto en trabajo o algo así, ¿sabes? Intentar un poco buscar. Yo espero esto porque que lo amplíen, porque también echo en falta ese apartado de poder adjuntarlo, porque hay un apartado en el que sí, en el que puedes poner la calificación o cosas así, como en plan de el mejor de mi promoción, y ahí sí hay un apartado en el que te deja ponerlo, pero solo ahí, pero no vas a poner todos los cursos. Pero sí, yo he hecho en falta ahí eso, pero como dice, hay que un poco también seleccionar, porque luego la herramienta también nos permite sus cosas. ¿Quieres explicar? Vale, sí, voy a... de todas formas, todavía, como nos va a sobrar un poco de tiempo, si queréis, cuando cuento esto, seguimos un poco debatiendo. Vale. Espera, voy a ponerlo, ¿vale? Comentar, vale, mientras tanto, por ejemplo, es que contando lo de Alegría, lo que comentaba de Instagram, es que yo veo claramente, por ejemplo, proyectos que, sobre todo gente de industriales, por ejemplo, de arquitectura, es que podéis sacarle un provecho a Instagram, a Pinterest, con trabajos que hayáis hecho vosotros, con maquetas, hacerle una buena foto. Hoy en día cualquier móvil hace fotos bastante decentes, que le podéis sacar un provecho a estas redes. Vamos, es que tal cual lo iba contando, lo estaba viendo. Industriales, de diseño industrial, por ejemplo, donde no habéis hecho proyectos navales, aeronáuticos, es que creo que con eso... De las construcciones, de todo. Claro, y os podéis dar una visibilidad con simplemente vuestros trabajos que hacéis en la carrera. Entonces, aprovechar eso. Y en cuanto también, así como desde mi punto de vista de ingeniero, a lo que comentaba el compañero de los vídeos, del videocurrículum, a ver, yo en el campo de la ingeniería, desgraciadamente, todavía vamos como más lentos. Yo nunca sustituiría el currículum, pero sí que, como decía Alegría, lo apoyaría. Es que, por favor, de hecho, que escriba Acciona si está viendo esto y me conteste y a ver qué opina, pero si además de tu vídeo, de tu currículum, muestras un vídeo en el que eres capaz de hablar en público, pero si es que Acciona lo que quiere es que tú luego le vayas a vender sus productos, quiere decir, o tengas una reunión y seas capaz de mantener esa reunión y de hablar en público, con lo cual, si te pones delante de una cámara y hablas bien y desarrollas bien tu currículum, además de tener tu currículum oficial, pues creo que te da un valor y demuestra una serie de competencias que un currículum, por más que tú pongas nivel avanzado en competencias orales, y bueno, pues si tú lo dices, pero entonces, y ahora ya, antes de ya finalizar, y ya luego lo digo por si acaso alguien luego empieza a irse y todo eso, este taller, como comentaba Alegría, acaba tenéis que entregar un plan de identidad digital, es decir, hemos estado viendo un montón de herramientas, hemos estado viendo cómo potenciar nuestra identidad digital, y ahora ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a hacer un canvas, vamos a hacer un proyecto en el cual vamos a pensar cómo podríamos trabajar nuestra identidad digital para conseguir este objetivo del final del taller, que estemos los números 1 en la búsqueda dentro de nuestro campo de acción o de nuestro campo de trabajo, estemos los primeros o de los primeros. Entonces, tenéis en el cuaderno la documentación que os hemos entregado, por un lado las instrucciones y por otro lado el canvas vacío.
¿Cómo lo podéis entregar? Pues como os dé la gana, es decir, desde que lo podéis hacer de nuevo, lo tenéis también subido tanto el PDF como un PowerPoint, por si lo queréis luego modificar, hay quien luego llega a poner otras plantillas, a mí me da lo mismo, con que mantenga estos campos da lo mismo, entonces utilizar lo que os dé la gana, como si queréis que no quiera escribirlo, pues lo escribís en la hoja que os hemos dado, le hacéis una foto y lo subís a Moodle, como mejor os venga. Lo importante es que luego tendréis que evaluar a otros y tener en cuenta que os van a evaluar. La evaluación es muy sencilla, es con una rúbrica, es decir, una serie de preguntas que os irán haciendo de cada uno de los campos que tengáis que evaluar a otros compañeros. Así que intentar pensar y, por favor, la evaluación, que ser lo más constructivos posible. La cosa es que no solo aportéis información a quien le corrijáis, sino aprendáis. Yo siempre pienso que este tipo de actividades, aunque cuando uno está al otro lado dice, jo, qué morro tienen los profesores, lo que quieren es no trabajar, realmente lo que os aporta a vosotros es aprender de los errores de los demás, porque a veces ves unas cosas que dices, pero ¿cómo pone esto? Bueno, pues ¿cómo está poniendo esto? ¿Por qué pone esto? Uno aprende. O al revés, de ideas buenas que tienen otros, porque de golpe dices, ostras, qué bueno, este va a utilizar esto. Y aquí realmente tampoco nos estamos haciendo competencia, que no pasa nada porque deis una idea que ya, como os digo, siempre hay que poner todo en abierto y no nos dé miedo a que otros cojan lo que hemos propuesto, porque se nos ocurrirán otras ideas y vamos, que hay espacio para todos. Con lo cual, ¿cómo se rellena este Canvas? Podéis rellenarlo como os dé la gana. Yo os propongo, y si os lo queréis ir apuntando mejor, un orden que os va a venir mejor, ¿vale? Entonces, empezamos por aquí, por objetivos. ¿Qué tiene puntero? Ah, puntera, muy bien, qué bien. Objetivos, ¿vale? Primero, pensar qué queréis con vuestra identidad digital profesional, es decir, ¿a dónde queréis llegar? ¿Cuál es vuestro objetivo? Encontrar trabajo, crearme mi propia empresa, obtener una beca de investigación, irme a que me acepten en un doctorado en el MIT, lo que sea, es decir, ¿cuál es vuestro objetivo? Pues poner el objetivo o dos o tres objetivos, tampoco os extendáis mucho, quizás lo que os decía antes, hay que intentar centrar, focalizar lo que queréis, mucho. Siguiente, estamos en objetivos y nos vamos a la derecha y vamos a público objetivo, es decir, ¿a quién quiere llegar con estos objetivos? Pues quiero llegar a empresas de mi sector, de telecomunicaciones, por ejemplo. O incluso quizás alguien, su objetivo de su identidad digital es crecer para solo llegar a trabajar en Telefónica. Pues pone Telefónica, lo que sea. O, ya digo, todas empresas del sector, o universidades, o tal universidad. El objetivo, pues, ¿a quién va a llegar? Una vez tenemos esto, nos vamos a contenidos. ¿Y en contenidos qué vamos a poner? Pues esa palabra clave o 2, 3 palabras clave que definen nuestra identidad digital profesional, es decir, ¿en qué nos vamos a centrar? En mi caso, por ejemplo, pues tecnologías educativas, TIC educativas, otro puede ser, pues, no sé, lo que cada uno, su campo de actuación, pues su ingeniería industrial o diseño, lo que cada uno vea, ¿vale? Entonces eso sería, pues, esas palabras clave que definirían esa identidad digital. Vale, una vez tenemos esto, lo juntamos todo y hacemos como una especie de extracto, lo que comentaba Alegría, pero muy corto, es decir, una propuesta de valor, una frase o 2 frases que resuman ese objetivo y realmente que vendan esa identidad digital, esa marca que estamos nosotros tratando. Entonces, ¿cómo resumiríais pues los objetivos, el público y el contenido? ¿Sabes? Entonces, es lo que vamos a vender. Nos vamos para atrás. Siguiente parte, actividades clave. ¿Qué conjunto de acciones vamos a realizar para llegar a nuestros objetivos? Pues abrir un blog, crearnos una red, un canal de YouTube, grabar vídeos, lo que sea. Todo ese conjunto de acciones en la red que dejarán huella y que servirán para crear esa identidad digital. Recursos clave, ¿con qué recursos lo vais a hacer? Es decir, pues una cuenta de Twitter, una cuenta de YouTube, incluso si os hace falta una cámara, pero sobre todo enfocado a realmente herramientas web, ¿vale? Pero si algo físico, pues también lo podéis poner. Colaboradores, bueno, esto no todo el mundo lo rellenará, pero si os ocurre alguien que os pueda ayudar, pues imaginaros que tenéis algún contacto en una cuenta de Twitter con muchos seguidores que habla sobre tecnología y habéis decidido que para dar visibilidad a vuestro
a vuestra identidad digital, vais a hablar en un blog de tecnología, pues quizás podéis poner de colaborador a esa cuenta de Twitter que os va a dar difusión a vuestro blog, o alguien va a escribir con vosotros, o vais a hacer, o tenéis una ayuda en el ayuntamiento de vuestro pueblo para dar visibilidad a una posible proyecto que queráis hacer, es decir, cualquier posible colaborador que tengáis. Luego los canales. En los canales realmente va a ser un poco repetir los recursos, porque al final los canales, pero en algunos casos quizás no. Los canales va a ser cómo vamos a publicitar o dar difusión a eso que hagamos en la red. Es decir, si de alguna manera vamos a enfocar más, vamos a transmitir pues toda esa identidad digital, cómo le vamos a dar visibilidad. Me acuerdo que teníamos un estudiante en un máster que, por ejemplo, él era de, pues no sé, me parece que era de Perú, y él se le ocurrió, dice, no, pues yo lo haré por la radio porque se ve que tenía un contacto y pues su canal de difusión es dar visibilidad a su identidad digital a través de un canal de radio digital, ¿vale? Pues, ¿por qué no? ¿Y los costes? Bueno, pues los costes en principio pues pueden ser 0 o pueden ser más, es decir, depende de qué gastos tengáis pues para realizar vuestra identidad digital. Imaginaros que os queréis hacer una cuenta premium de LinkedIn, pues esos serían los gastos. Os queréis, y esto también, por cierto, que se me olvida decir, los recursos clave también sería si necesitáis hacer un curso, por ejemplo. Necesitáis un curso de WordPress, un curso de social media o de SEO, pues todo eso también iría ahí, a recursos clave. Y los costes, pues lo que os costaría todo eso. ¿Que es gratis? Pues sí, yo en principio yo no me he gastado dinero nunca para mover mi identidad digital, pero bueno, que puede ser una alternativa, ¿por qué no? Y más o menos eso sería la idea. Así que, pues con esto, si queréis... Sí, no, recordaos que la hojita de firmas, por favor, que firméis todos. Si le falta alguien por firmar, o por dónde anda la hojita, vale. Vale, pues ahora la Vale, recogemos. ahora Y eso, encuesta, pues tenéis sí. alguna... Sí, bueno... bueno, y mientras sí. queréis ir lanzando preguntas, recordad que tenéis una encuesta es para ver qué tal ha ido la clase, Es para que, como os comentaba antes, nos ayuda a mejorar en este tipo de formaciones y aprovechar eso a preguntar. Sí, y mientras tanto que rellenáis la encuesta y demás, nos podéis preguntar lo que queráis. Sí, voy a ir con... Vale. Porque si no... Espera un segundito, por favor. Estamos ahora. O es una cosa muy concreta. Es que creo que eso es... vale. ¿La actividad de LinkedIn me has dicho? Sí. ¿En qué consiste? Sí, es muy sencilla. Una vez que entréis en Moodle la podréis ver porque está escrito. La actividad consiste solamente en hacer vuestro extracto, ¿vale? Como os decía, 3-4 párrafos, en eso consiste. El cuestionario también es cuando entréis lo veréis. El cuestionario, me parece que además son 5 preguntillas de LinkedIn muy sencillas. La actividad es hacer el extracto. La encuesta es la misma del principio, para ver, como os decía Oriol, en qué ha cambiado un poco, si ha cambiado un poco vuestro pensamiento después del taller, y el plan de identidad digital, que es este, que os acaba de explicar Oriol, que es el que se corrige os corregís unos a otros. Tenéis que entregar el vuestro, como os decía, simplemente incluso rellenar esa plantilla y hacer una fotografía y subirlo, o hacerlo de otra manera, como queráis, ¿vale? Lo entregáis y luego a partir del día 3 tenéis que corregir a 2 compañeros. Bueno, aprovechamos que tenemos una pregunta por internet en este momento. Bueno, esto es muy... de María Jesús Monge, que nos pregunta, y creo que va para ti, ¿algún consejo para alumnos de más de 50 en reconversión y en paro? Pues realmente ¿cómo se llama? María Jesús. María Jesús, bueno, pues María Jesús, en el fondo todo lo que he dicho vale para cualquier tipo de perfil. La clave es, hombre, fórmulas mágicas no hay ninguna, pero como os decía, realmente vale para cualquier edad y para cualquier perfil, porque currículum académico tenemos todos, currículum laboral también, y en el fondo es escribir toda nuestra biografía, o sea que recomendaciones las mismas, da igual que tengas 18, 20 o 30, hay que potenciarse, sacar esas
virtudes y esos puntos fuertes, como os decía, y hacerlos visibles a todos nuestros contactos y en cualquier red que nos pueda servir. Claro, además yo creo que gracias a las redes y si nos vamos actualizando a cualquier edad, podemos yo creo acercar un poco las distancias. Fijaros ya lo que dicen ahora, ¿no? Los 30 son los antiguos 20 o como sea, o los 30 son los 40, pues eso, bueno, al menos para consolarnos un poco, ¿no? Pero eso, que nos vamos acercando, con lo cual creo que puedes mostrar lo que vales tú como profesional. Y quizás pues hay, porque frente a un papel donde digan, porque es verdad que muchas veces es como, uy, un currículum de más de 50, directamente quizás no le hacen caso, mientras que si haces algo original o atractivo, cercano, pues entonces quizás sí consigues atraer a esa empresa. Está pensando, a lo mejor pones, sé manejar paquete de Office, o sé hacer vídeos, pero lo que estábamos comentando, si ponemos la evidencia, porque una persona, lógicamente, que tiene más años, le ha dado tiempo a hacer muchísimas más cosas, con lo cual tiene muchísimo más que aportar. O sea, que imaginaos el añadido y el valor extra que aporta esa persona, digamos, poniendo esos vídeos y todos esos trabajos, artículos que haya escrito en esa red social, mucho más que uno que está empezando o que todavía tenemos pues más camino por hacer, o sea que muchísimo más valor. Venga, ¿alguna pregunta más? ¿Alguien se anima? Bueno, de todas formas nos tenéis... tenemos cansados ya, sí. los tenemos... Nos tenéis en las redes también, quiero decir que nos podéis preguntar en cualquier momento, aparte de por Moodle, casi mejor yo creo que por una red social, estamos en todas, así que cualquier cosa pues nos podéis ir preguntando. Después sí, creo que no lo he comentado, una vez que a partir del 6, que pues bueno, nosotros corregiremos las otras actividades, apto, no, esto no es ningún examen, ninguna puntuación. El Servicio Rectorado de Estudiantes es el que se pondrá en contacto con vosotros. Nosotros les pasamos, una vez que terminéis y ya corrijamos todo, les pasamos el listado de todos los que habéis superado el taller. Y la gestión de ese reconocimiento de créditos son ellos los que os escriben y os dicen cómo proceder, que creo que os mandan un email y os dicen, o una carta y os dicen cómo tenéis que ir a vuestra escuela para que se os incorpore a vuestro expediente. ¿Vale? Vale, bueno, pues que estamos en las redes. Sí. Pasaros por aquí para que os demos los certificados. Para que os lo entreguemos.